buenos días. Bienvenidos a casa, amén. Les doy un saludo muy especial a cada uno de ustedes. También un abrazo para cada uno, amén. Y también para los que nos ven en las redes. Un saludo para nuestros hijos que están por fuera. Para Pacho, para Daniel. También para Carolina. Un saludo para la tía. Y para todos los que nos ven, para Darwin, que hoy va a ir muy bien también, en el nombre de Jesús. Y todos los que nos están viendo, les enviamos un saludo. Hoy vamos a ver un mensaje de la palabra, iglesia, donde el Señor nos enseña cómo seguir la guía del Espíritu Santo. Amén. ¿Saben por qué? Porque la iglesia de Cristo está muy carnal. Porque siempre oramos por nuestras necesidades. Siempre que se entra a orar, se ora por la casa, que el apartamento, que la finca, que el carro. Pero nunca estamos orando por las almas. Nunca se ora por las personas de afuera que necesitan de Jesús. Nunca se ora por el perdido. Y siempre estamos tomando decisiones en la carne, cuando el Señor nos está llamando a tomar decisiones en el Espíritu. Amén. Y por eso es que muchas veces nos equivocamos, por eso hay veces fracasamos. Y cada vez que fracasamos, siempre le estamos echando la culpa al otro, ¿sí? Siempre la gente dice, no, eso es el diablo, pero no es el diablo. No solamente se puede echarle la culpa al tipo sino que nosotros también tomamos malas decisiones porque no buscamos la dirección de Dios. No se busca la dirección del Espíritu Santo. Cuando usted busca la dirección del Espíritu Santo, entonces no te vas a equivocar. Amén, no vamos a fracasar. Y vamos a mirar una palabra en Jeremías, en el capítulo número 1 y versículo 5. Me quedé sorprendido ahora en la adoración y en la alabanza con los niños. Yo los miraba ahí, yo miraba a mi esposa y me daba risa. Me dice mi esposa, usted casi nunca se ríe, pero hoy sí me estoy riendo, viendo a los niños ahí todos felices, y después en la adoración y que postrados. Y miren que eso es tremenda enseñanza con los niños. Amén. Y dice en Jeremías, en el capítulo 1, miremoslo desde el versículo 4. Vino pues palabra de Jehová a mí diciendo, vamos a escuchar muy bien. Antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué. Te di por profeta a las naciones. Y yo dije, Señor Jehová, he aquí, no sé hablar porque soy niño. Y me dijo Jehová, no digas, soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás, y dirás todo lo que te mande. Amén. Y dice, no temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Pero vamos a mirar algo acá muy importante, iglesia, lo que nos está hablando el Señor. Antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué. ¿Sí? Te di por profeta a las naciones. Amén. Y también hay un salmo donde nos habla el Señor. En el Salmo 139, en el 16, mira qué bonito, dice, mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas, que fueron luego formadas sin faltar una de ellas. Amén. Mira qué bonito, mi embrión vieron tus ojos. Amén. Y entonces vamos a ver algo, iglesia. Cuando nos habla acá la palabra, antes que te formase en el vientre te conocí. Iglesia, antes de que ustedes estuvieran en el vientre de mamá, ya el Señor te conocía. Cada uno sabemos que Dios tiene un plan con nosotros, ¿sí?
Y todo el mundo dice, no, Dios tiene un propósito conmigo, es lógico. Dios tiene un propósito con cada uno. Pero ¿sí será que nosotros nos estamos proporcionando para que ese propósito de Dios se cumpla en nuestras vidas? Miren lo que Él dice: antes que te formase en el vientre de tu madre, te conocí. Y Él ya tenía un plan con Jeremías que lo iba a poner como profeta. Amén. El Señor no nos hizo a nosotros para tenernos acá quietos ahí. El Señor nos hizo con un plan, con un propósito, ¿sí? Y ese propósito de Dios, Él ya lo tenía desde mucho antes. Él, antes de que lo formara cada uno de ustedes, Él ya sabía para qué los iba a formar. Amén. Muchas veces el ser humano, el cristiano, no sabe cuál es el llamado de Dios ni el propósito de Dios. ¿Sabes por qué? Porque no han tenido esa comunión con el Espíritu Santo ni la dirección. Entonces el Señor le habla a Jeremías. Ahora, Él ya tenía estipulado lo que tiene para cada uno de nosotros. Y yo sé que muchos de ustedes todavía no saben cuál es el plan de Dios. Amén. No saben cuál es el propósito que Dios tiene. Pero Él tiene un plan con cada uno. El día que Dios me tocó, Él me decía que me iba a poner como pastor, pero yo pensé que eran pensamientos. Es más, yo ni sabía lo que era un pastor, porque cuando Él me tocó yo era un mundano, un requete mundano. Y cuando Él me toca, Él me habla y me dice: te pondré como pastor. Luego por la noche fui a un grupo, a una célula, y el Señor me empieza a hablar a través del pastor y me dice: igual, todo lo que el Señor me ha hablado, que yo pensé que eran mis pensamientos, me lo habló a través de un pastor. Y luego, al tiempo, a los años, cuando estaba en un encuentro por allá en Cartagena, el Señor me habla a través del señor Enrique Escobar y me dice: en esta semana los van a llamar y los van a ordenar de pastores. En 3 veces me habló Dios. Y yo no quería. Y saben algo, iglesia, nosotros tenemos que preguntarle a Dios: bueno, ¿cuál es el propósito que tú tienes conmigo? Dios te va a hablar del propósito, amén. Pero no te va a hablar del propósito cuando tú madrugas y te pegas del celular o de las redes sociales. Cuando tú te metes en intimidad con Dios, el Señor te va a hablar. Ten la plena seguridad de que Él te va a hablar, amén. Y entonces él ya tenía con Jeremías estipulado lo que iba a hacer a través de él. Él nos puso acá a nosotros no para que estuviéramos ahí, sino con un propósito. Él hizo a Adán y a Eva con un propósito y les entregó todo con un plan que Él tenía con ellos. Desafortunadamente ellos cayeron en pecado y nosotros nacimos en pecado. Amén. Nacimos en pecado. Pero gracias a Dios y por la muerte y resurrección de Jesús, ya nosotros somos redimidos del pecado. Cuando nosotros fuimos redimidos del pecado, les voy a leer acá algo en 1 Corintios. En el capítulo 2 y en el versículo 12, somos redimidos, ya Jesús nos perdonó, recibimos a Jesús, estamos caminando con Jesús, amén. Y luego que Jesús va al cielo, viene algo para nosotros, el Espíritu Santo. Y dice en el 2:12 de 1 Corintios: y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Amén. ¿Qué es lo que nos ha concedido Dios? El Señor le había concedido a Jeremías de que él iba a ser un profeta. Amén. Y es a través del Espíritu Santo que el Señor nos va a hablar a nosotros y nos da a conocer todas las cosas que Dios nos ha entregado. Amén. Y es a través del Espíritu de Dios que mora en cada uno de ustedes. Recuerden que ustedes son el estuche, la habitación del Espíritu Santo, y es a través de Él que el Espíritu de Dios nos va a hacer conocer todas las cosas. Todo lo que Él tiene para nosotros, todo lo que Jesús tiene para nosotros, y Dios
El Espíritu Santo es el que nos va a dar a conocer todo eso. Amén. Y es a través del Espíritu Santo de Dios. Pero para que el Espíritu Santo nos pueda hablar, tenemos que tener una comunión con Él. Si no hay comunión con Él, ten la plena seguridad de que no nos vamos a dar cuenta de lo que Él quiere para cada uno de nosotros. ¿Sí? Entonces, vamos a aprender algo hoy. Es la dirección del Espíritu Santo de Dios. Cuando tú te sales de la voluntad de Dios, van a venir los fracasos, pero también vienen las frustraciones. Uno ve muchos cristianos frustrados, iglesia, fracasados, y es porque se salen de la voluntad de Dios. Nosotros como hijos de Dios y como espirituales tenemos que caminar bajo la voluntad de Dios. Amén. Y no seguir como estábamos antes en el mundo, que hacíamos nuestras cosas a través de nuestra propia voluntad. No, nosotros ya no podemos seguir andando en nuestra propia voluntad, porque ya somos hijos de Dios. Porque el Espíritu Santo está en cada uno de nosotros. Y la palabra dice que Él es el que nos guía, Él es el que nos enseña. Amén. Él es el que nos coge de la mano y nos lleva por el camino donde nosotros debemos de caminar. ¿Sí? Ya no podemos seguir estando por ahí como divagando, porque Él está en nosotros. Amén. El pastor, cuando yo conocí a Jesús, que Él me habló, Dios a través de Él que me dijo: ¿qué hace el pastor? Yo recuerdo que yo lo conocí un sábado, al martes yo empecé a andar con Él. Yo le dije: ¿y qué es lo que es un pastor? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que estudiar? Y yo me pegué al pastor. Desafortunadamente Satanás se levantó ahí. Y yo digo que es Satanás, porque hubo un grupo de jóvenes. Resulta de que el hombre, ese mantenía un discernimiento y una palabra de ciencia tremenda. Y el hombre baja a una pareja a la alabanza y les dice: yo necesito que ustedes se sienten. Y les dice, el muchacho era muy fastidioso, el que él sentó. Y les digo: ¿por qué? Les digo: ustedes dos están en fornicación, eran solteros. Y entonces el pelado alborotó toda la iglesia. Y se juntaron todos los jóvenes y un poco de señores y señoras y se fueron en contra del pastor. Yo me convertí en la mano derecha del pastor y yo siempre estaba escudándolo a él. Amén. Y yo le dije: hey pastor, ¿qué pasó con toda esa gente? Hasta a mí me invitaron para que me fuera. Yo apenas estaba tomando lechita. Yo iba a ajustar un año. Y me dice alguien de mi familia: vámonos de aquí, que ese pastor. Y yo: ¿por qué me voy a ir? Eso es rebeldía. Querían tomar el puesto del pastor. Ellos querían nombrar al sobrino mío de pastor y bajar al pastor del punto donde lo puso Dios. Amén. Entonces el pastor me dice: mira, se van a ir. Y yo le dije: ¿qué pasó, mío? No pasó nada. A los 4 meses nos dimos cuenta que se había pasado algo. ¿Sí? La muchacha resultó embarazada y el pastor estaba equivocado. Se levantaron en contra de él. Yo digo que eso es satánico porque Satanás, Lucifer, se levantó en contra de Jesús y él quería tomar el trono de Jesús, de Dios. Amén. Satanás quería tomar el trono de Dios, y eso mismo sucede cuando líderes o así se levantan a querer dividir la iglesia. Amén. Y eso pasó en la iglesia donde yo nací. ¿Qué pasó con el pastor? El pastor entró en un momento de opresión. Yo en esa época apenas estaba naciendo, iglesia, vuelvo y les digo. Y yo le decía: ¿sabe qué pasó? No les copien, estése tranquilo. Le debían un poco de dinero al pastor. Le habían robado un carro, de lo buena gente que era, entregó un carro. Y resulta que lo entregó con papeles firmados. Entonces se le robaron el carro. De los que se fueron le debían como 20 millones de pesos. O sea, ¿qué me dicen? Que les preste esa plata. Yo plata no tengo, para que sepan de una vez. Entonces, miren lo que pasó. Le quedan debiendo toda esa plata al pastor. Cuando llega el duro de la misión, lo peor es que es mejor trabajar solamente con Dios. Y le digo: no, pastor, usted se me va. Los chicos tienen razón. Y él viendo el embarazo. Y les cuento esto para que enseguida yo les voy a seguir contando el porqué. El tipo cae en un momento difícil. Me doy cuenta que le deben un carro. Yo fui y cobré lo del carro.
le saqué el dinero al tipo y le saqué la plata a unos pillos, porque no eran cristianos sino pillos de la iglesia. También les recuperé la plata al pastor, ¿sí? Yo no les voy a decir de que yo estaba bien, yo me enojé, amén. Entonces el pastor se fue para Bogotá, comenzó otra iglesia, y cuando está montando la iglesia volvió y llegó el mismo tipo, el pastor de los pastores de allá, y lo sacó. Entonces él se vino, hablamos y le dije yo, hagamos una cosa, vamos a Bogotá, vamos a la iglesia y saquemos ese man de allá. Me dice, no, pero es que él es el del... Y yo, no, pues es que usted comenzó la iglesia. En todo caso, el pastor se descompuso de una manera que se salió de la voluntad de Dios, iglesia. Se salió de la voluntad de Dios. Todos los rebeldes, los satánicos que vivían en la iglesia se quedaron con la iglesia. ¿Por qué les digo así? Porque nosotros tenemos que imitar a Jesús. Si usted imita a Satanás, cuando yo estaba en el mundo yo imitaba a Satanás. Amén. Cuando nosotros o la persona que es cristiano imita a ese tipo, ¿cómo se le va a decir? El que viene y divide la iglesia. Satánicos. Porque Lucifer hizo eso en el cielo, se quería sentar en el trono de Dios y trajo división. Ángeles caídos para abajo, para acá. Amén. ¿Saben algo, iglesia? A mí me dio muy duro porque el pastor se salió de la voluntad de Dios. Vino y hablamos. Me dijo que si plantamos una iglesia en Medellín, y yo, hagámosle. Yo en esa época tenía programa de televisión y la verdad la que manejaba mucha gente ya en el espíritu, y yo, venga y arranquemos. Mientras que él se fue, se sale de la voluntad de Dios y lo asesinaron. Eso me terminó de descomponer más a mí, ¿sí? Se me vinieron pensamientos malucos, de verdad. Viajé a Bogotá, empecé a preguntar quién era el que lo había, ¿sí? Pero yo estaba con un amigo y me dice, Tim, usted es un hombre de Dios, usted es un ungido de Dios, ya lo que fue, fue. Yo estaba en el hotel, yo lloraba, nos devolvimos y fue algo duro, iglesia. Después me decía Dios, mira, aquí no hay venganzas ni aquí nada de eso. Él se salió de la voluntad de Dios y se salió de la voluntad de Dios y fue un total fracaso porque murió asesinado. ¿Por qué les cuento esto, iglesia? Porque nosotros, mira, puede ser pastor o lo que sea, nosotros, los líderes, tenemos que caminar muy despacio porque tenemos que cuidarnos de no salirnos de la voluntad de Dios.
usted. Son 3 o 4 veces al día. Vea que hay que llevarlo donde el odontólogo, que hay que llevarlo a limpieza, a revisión. A mí no me pasó nunca eso. Y entonces me decía Liliana, entonces su papá y su mamá, entonces que yo no sé, eso era una vuelta toda rara ahí. Sí, era algo raro. Y no es como nosotros que estamos pilas con los pelados, no. Uno no va a querer ver el hijo mueco y con los dientes malos. Amén. Y entonces nosotros tenemos un plan con los hijos. ¿Cuál es el plan? Bueno, vamos a estar con el Señor, amén, pero también van a estudiar, amén. Pero también queremos que usted también le sigan sirviendo a Dios, ¿sí? Y eso es lo que Dios quiere de nosotros. O sea, Él tiene un plan con nosotros. Que estos planes vayan a decir, pero ni mi papá ni mi mamá nunca me dijeron vaya a la universidad o estudie o haga algo. ¿Qué van a pensar ellos? Lo mismo pasa con Dios, iglesia. Él tiene un plan, pero Él necesita decirnos a cada uno cuál es el plan que Él tiene con cada uno de nosotros. Amén. Y entonces los chicos van a ir donde uno y le van a decir, pa, ¿tú qué me aconsejas que debo estudiar? Uno lógicamente lo va a aconsejar. Amén. Nosotros fuimos diseñados para ser enseñados, óyeme muy bien, y dirigidos por Dios en todo lo que concierne a nuestra vida. ¿Dónde vamos a aprender? A través de la palabra de Dios. Nosotros fuimos diseñados para eso, iglesia, para ser enseñados. Amén. ¿Y quién es el que nos va a recordar todas las cosas de Dios? El Espíritu Santo. Él es el que nos va a enseñar. Amén. Porque es a través de Él que nosotros vamos a aprender. Cuando cometemos un pecado, el Espíritu Santo mismo nos va a decir, hey, venga, pilas que eso es pecado. Ustedes ya saben todo eso. Pero necesitamos la dirección y la guía del Espíritu Santo de Dios. Amén. Tú tienes que saber, iglesia, con quién andas. Tú tienes que saber con quién te estás relacionando. Amén. Hay gente que dice, no, pero es que Jesús iba y se metía a todos los lugares. Era Jesús. Y Él lo estaba haciendo y no se quedaba con la gente. Él iba y compartía la palabra. Pero Jesús no se quedaba ahí. Él seguía andando. Amén. Y es lo que nosotros también tenemos que mirar. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que Dios te está diciendo una cosa, pero mucha gente te va a venir a decir otra cosa. Y es donde nosotros tenemos que mantenernos firmes y decir, no, es que Dios me habló y me dijo esto. A mí muchas veces, aún pastores me decían, es que Dios me dijo esto. No, pero es que a mí no me ha dicho nada. Y después Dios nos decía a nosotros algo y se venían en contra. No, es que Dios no dijo eso. ¿En contra de quién se estaban yendo? No en contra de nosotros, sino de Dios. Amén. No importa lo que piensen de usted, no importa lo que digan de usted. Usted tiene su relación con Dios y Dios le habla a usted. Y Él te guía, el Espíritu Santo te enseña. Y entonces va a llegar gente, aún mundanos, y te van a decir, no, eso no es así. Sí es así, porque Dios lo habló. Mira que Jeremías decía, es que yo soy un niño. El Señor le dijo, ¿cuál niño? Es que yo le voy a dar sabiduría para hablar. Y recuerden también cuando Moisés le había quitado la vida a un hombre. Y más sin embargo Dios lo perdonó y Dios lo usó. Y Moisés, que era tartamudo, él ni siquiera sabía hablar. Y el Señor le dijo, no importa, Moisés, yo te voy a poner ahí para que saques el pueblo de Israel de la esclavitud. Y siempre fue con la guía de Dios. Amén. Siempre fue lo que Dios le dijera. ¿Sí? Y vamos a ver otro ejemplo en la palabra. Acá en Primera de Reyes. (17) Vamos a ver desde el 1 hasta el 6. Dice, entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab, vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Mire, y vino a él palabra de Jehová diciendo, apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querit, que está frente al Jordán.
el Señor le habló a Elías, amén. No fue porque Elías quiso ir allá, fue porque Dios lo dirigió allá. Ahora, él se hubiera podido para el río Jordán, amén, y no para un lago. El Señor le dijo, no, váyase para el lago de Kerit. ¿Sí? Fue Dios el que lo dirigió y le habló y le dijo que fuera, amén. No fue porque él quiso ir, él no se movía en la carne, él era en lo que Dios le hablara. Entonces él va al lago de Kerit, ¿sí? ¿Por qué Dios lo mandó allá? Recuerden que él estaba huyendo. Ahora, si él llega al Jordán, más fácil lo iban a ver, más fácil lo iban a encontrar. Pero en el lago de Kerit iba a ser más difícil de que lo encontraran, amén. Entonces el hombre va allá y dice la palabra, que vino a él palabra de Jehová diciendo, apártate de aquí, vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Kerit, que está frente al Jordán. Dice, beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den de allí de comer. Él va y comienza a beber del arroyo. ¿Qué hizo? ¿Qué hizo Elías? En ningún momento él dudó. Iglesia, muchas veces Dios nos habla y muchas veces nosotros dudamos, amén. Uno dice, ¿será la conciencia? ¿Será Dios o será el diablo? Que es donde nosotros tenemos que aprender a diferenciar quién es el que nos está hablando. Elías sabía que era el mismo Dios el que le estaba hablando. ¿Pero por qué? Porque él tenía una relación con Dios, amén. Él tenía una relación con Dios. Es como si lleváramos todas las mujeres, las esposas de nosotros, para el segundo piso y nos dejaran a nosotros los esposos acá y le dijeran a mi esposa, hable, y mi esposa llega y habla. Después le dicen a Janet, Janet, hable. Janet, habla. Entonces me van a decir y le van a preguntar a Andrés, ¿cuál de las dos voces fue la de su esposa? Él la va a reconocer, va a decir la segunda voz. Entonces me van a decir a mí, ¿y usted qué dice? No, para mí fue la primera voz, porque ya conocemos la voz, amén. ¿Y es por qué? Porque hay una relación con la esposa, porque hay una relación con Dios. Entonces ya nosotros debemos de saber distinguir en qué es Dios, o es la conciencia o el diablo. ¿Por qué fue Elías allí? Porque él tenía fe en Dios, amén. Él tenía fe y él sabía que Dios era el que lo estaba enviando. En ningún momento él dudó. Él salió y se fue para allá. En ningún momento él pensó, uy, voy a aguantar hambre y voy a tener sed. Él llegó al lago de Kerit y le dijo luego el Señor, ve, que te voy a alimentar. Y escuchen, con unos cuervos. Ustedes se imaginan donde yo les diga, váyanse para allá, para Guatapé, y tomen agüita de allá, y yo voy a mandar unos gallinazos para que les den de comer. Yo creo que ustedes dicen, no, esos pensamientos míos, ¿cómo van a llegar unos gallinazos allá, dame comida? ¿Sí ven? Y si de pronto Dios te está diciendo eso, ¿qué? Por eso hay que saber escuchar la voz de Dios. Y mira, y eso causa risa, porque hay veces nosotros, Dios nos habla y a nosotros nos parece que son ridiculeces, y no son ridiculeces porque es Dios el que está hablando. ¿Sí ven? Hay veces Dios nos habla y uno dice, no, yo no creo que sea Dios, porque muchas veces nosotros queremos escuchar lo que el corazón engañoso nos está hablando, amén. Y entonces ahí es donde el enemigo comienza a empujar y le dice, no, venga, hágale. Y entonces usted le pregunta, no, pero ¿eres tú Dios? ¿O qué es esta voz? Y entonces el enemigo le dice, no, hágale, que mire, póngase a mirar, tú verás que le va a ir mejor. ¿Sí o qué? Entonces la persona, claro, en su corazón, en su carne, va a decir, no, sí, es que por este lado me conviene más. Pero resulta de que el Señor te está diciendo, no, Señor, no es por ahí, amén. Y uno dice, no, pero ¿cómo que no? No,
eso es el diablo el que me está diciendo que no, pero sí es por aquí. Y es el contrario, ¿cierto? Por eso, Elías fue con fe, porque él creía en las promesas de Dios. Nosotros muchas veces nos olvidamos de las promesas que nos hace Dios y que están escritas en este libro. Amén. Y le dijo: y beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová. Dice: pues se fue y vivió junto al arroyo de Querín, que está frente al Jordán. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, carne y pan por la tarde, y bebida del arroyo. Pasados algunos días se secó el arroyo porque no había llovido sobre la tierra, algo que él ya había profetizado. Amén. ¿Él por qué fue? Porque recibió la dirección de Dios. Amén. Nosotros, iglesia, Dios nos está dirigiendo a muchas cosas, pero a nosotros nos da temor, a nosotros nos da miedo, porque a veces pensamos de que Dios no nos está hablando. Y lógico, si nosotros no tenemos relación con Dios, lógicamente va a haber temor. Amén. El Señor quiere hoy, iglesia, que aprendamos a distinguir la voz de Él a la de nosotros mismos. Amén. Pero también el enemigo le puede hablar en los pensamientos, ¿sí? Y vamos a aprender eso hoy. Ahora, nosotros tenemos el Espíritu Santo. Y nosotros, como tenemos el Espíritu Santo, tenemos que saber todo lo que Dios nos ha concedido, todo lo que el Señor nos ha entregado. Amén. Adán y Eva, ellos ya sabían, y ellos no tenían el Espíritu Santo como nosotros ahora, pero ellos ya sabían lo que Dios les había entregado. Amén. Te voy a hacer una pregunta. ¿Tú sabes lo que te ha entregado Dios? Y es algo que nosotros tenemos que pensar. ¿Qué es lo que te ha entregado Dios? Muchas veces nosotros, iglesia, tenemos las bendiciones en las manos y ya no queremos estas bendiciones, sino que estamos mirando las otras. En esta semana me tocó exhortar a alguien, porque me decía: pastor, es que me siento inconforme. Y yo le dije: ¿por qué? Y me empezó a decir un poco de cosas. Y le dije yo: ¿por qué no mira más bien las bendiciones que tienes en tus manos? Me dice: ¿cómo? Y yo: mira en las manos lo que tenés. Porque siempre tenemos que estar mirando lo que no tenemos, si lo que tenemos son las bendiciones que Dios nos está entregando. Y siempre el ser humano es así, iglesia. Siempre el ser humano se queja: es que Dios me entregó esto, pero es que yo quiero ya esto. Pero si tenemos un corazón con gratitud, el Señor nos va a bendecir más. Amén. Nosotros tenemos que tener gratitud con Dios. Es como cuando llega una persona y lo bendice a uno, y cada mes lo bendice, y cada mes le dice: téngalo hoy 200. Pero resulta que al otro mes le dio 100. A mí me dice: uy, ¿cómo así? Pero ese man me rebajó la tarifa. Es verdad. Y eso pasa con muchos cristianos. Bueno, me dio 100, listo, gloria a Dios. Esta persona no tiene obligación conmigo, me está bendiciendo. ¿Quién sabe por qué no me pudo mandar los 200? Pero yo sé que de pronto en el otro mes me va a mandar los 300. No, iglesia, nosotros tenemos que tener gratitud con Dios. Amén. Entonces, ¿qué es lo que Dios nos ha entregado? Nosotros tenemos que saber cuál es el plan de Dios para la vida de cada uno de nosotros, y tenemos que saber la dirección de Dios para la que Dios quiere que nosotros hagamos acá en la tierra. Amén. Hay personas que han tenido fracasos tras fracaso, y entonces salen de este fracaso y llegó el otro por ahí detrás en fila, y se terminó este fracaso, pero ya viene el otro en fila. Todos vienen en fila, todos los fracasos. Y entonces la gente dice: pero ¿por qué si yo estoy con Dios? Porque cuando nosotros estamos caminando a la deriva,
vamos a estar de fracaso en fracaso. Y sabes que Dios dice que Él nos lleva de gloria en gloria y de victoria en victoria. Pero cuando el Señor nos lleva de gloria en gloria y de victoria en victoria, ¿sabes por qué es? Porque estamos direccionados con el Espíritu Santo, porque Él es el que nos está guiando y Él es el que nos está dando la dirección. Pero cuando no estamos bajo esa dirección, vienen los fracasos. Lo que yo les decía ahora, muchas personas se casan sin la dirección del Espíritu. Otros montan negocios sin la dirección del Espíritu Santo. Hay jóvenes aún que escogen la carrera que no es, sin dirección del Espíritu Santo. A mí me tocó con el hijo mayor, que eso zapoteó como 3 carreras. Y yo decía, pero entonces ¿no qué hace aquí? Hasta que Liliana le dijo, no, venga, ¿qué es lo que usted quiere estudiar? Porque es que eso zapoteando. Entonces digo, no, quiero esto. Entonces Liliana ya lo guió y le dijo, es que esto es así. Y sí, hizo su carrera y la terminó. Amén. Pero yo siempre veía eso como un fracaso. Y yo, pero la tercera, otra, porque no le estábamos pidiendo la dirección al Espíritu Santo. Amén. Entonces tenemos que saber cuál es el plan de Dios. Y no podemos seguir teniendo fracasos por años, por meses, debido a esto, iglesia, a la dirección de Dios. Cuando tú vayas a tomar una decisión, pídele primero la dirección a Dios. Amén. Ojo con el corazón, que de pronto uno en la emoción, siempre el corazón, como es engañoso, quiere tomar la decisión a mi favor. Cuando el Señor te dice no, ¿sabes algo? Más adelante, ¿qué va a pasar? Entonces el Señor, le vas a agradecer a Él, le vas a decir, con razón el Señor, ese día me dijo que no y yo todo enojado. Vea, estuviera viviendo una situación muy, pero muy mal. Amén. Por eso, iglesia, como tú eres espiritual, tenemos que vivir en el Espíritu. Y vamos a mirar en Hechos. En el Hechos 16. Y les voy a poner acá un ejemplo, iglesia, de lo que es la dirección del Espíritu Santo. Amén. Ya vimos la de Elías. Recuerden que luego también Elías estuvo con la mujer de la harina y el aceite. Mire o sea, la fe. Recuerden cuando él fue y le dijo a la señora que preparara unos panecillos y eso, que ella le dijo, no, solamente tengo para mi hijo y yo, lo vamos a comer y nos vamos a echar a morir. Amén. Pero ¿qué pasó con Elías ahí? Él sabía de que la señora lo iba a bendecir a él primero y que luego ya iba a ser bendecida. ¿Qué pensaría la señora cuando él dijo, no, pero sírvame primero a mí? ¿Qué diría la señora? Pero este tipo, ¿qué le pasa? Me viene a pedir, tengo nomás una porción que la quiero partirla con mi hijo y va a venir este tipo aquí a decirme que primero él. Pero era que ya Dios le había hablado. Amén. Y ya él iba con la fe. Iglesia, la fe no es que usted vaya a decir, uy Señor, yo tengo fe en que me vas a cambiar este Twingo por una Mazda CX5 y yo tengo fe en que lo vas a hacer. No, cuando Dios te promete algo, cuando Dios te habla algo, cuando Dios te dice yo te voy a bendecir aquí, entonces le vas a decir, ahí es donde vamos a ejercer la fe. Le vas a decir, sí Señor, yo creo en tus promesas. Porque usted muy fácil, usted no me cree en la que me pasó en estos días donde nosotros tenemos el plan de, yo no sé si a Andrés le llegó ese mensaje. Me mandaron un crédito preaprobado, no, aprobado, donde nosotros tenemos el celular. Y yo le dije a mi esposa, y me dijo, ¿y entonces qué vas a hacer? Y yo, ya mismo voy a hacer las vueltas.
¿Ustedes se imaginan cuánto me dijeron que me prestaban? 100,000 pesos. Y muchas veces hay cristianos que por cumplir un sueño en la carne se meten en deudas grandes, iglesia. Y eso no es de Dios. Y yo se los cuento por cuenta propia. Que un día me puse a sacar un carro y aquí vinieron y me lo recogieron. Y mi esposa era no, y yo no, yo tengo fe en que Dios paga. Dios provee, ahí proveyó. Él no está en la insensatez. Amén. Él ahí no está. Y mi esposa, el Espíritu Santo le ha dicho, se va a estrellar porque no va a tener con qué pagar. Y se estrelló. Y entonces dice, en el 6, Hechos 16:6, y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. ¿A quién? A Pablo y a Silas. Y dice, y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu Santo no se los permitió. Miren, iglesia, y dice la palabra después que Pablo obedeció. Amén. Había un propósito de Dios con decirle a él, allá no vas a ir a Asia, porque Pablo más adelante, él sí estuvo en Asia. Pero miren lo que dice aquí más adelante. Dice, y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. ¿Sí ven? Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciáramos el evangelio. ¿Sí ven, iglesia? Tenemos que movernos con la dirección del Espíritu. Amén. Por eso nosotros tenemos que escuchar la voz de Dios. ¿Qué hizo Pablo? Mijo, venga, ¿sabe qué? No podemos ir a Asia. El Señor me habló y me dijo que allá no íbamos a ir, el Espíritu Santo. Él sabía, él estaba evangelizando. Y donde él iba, Dios siempre lo respaldaba. Amén. Pero ya Dios tenía un propósito con ese hombre de Macedonia. Por eso Dios le dijo, no vayas a ir allá. Porque luego él sí estuvo evangelizando en Asia. Amén. A las 7 iglesias, miren, un día fuimos a Caucasia y nosotros hemos ido de oración y nos gusta la dirección y estamos evangelizando. Cuando había una reunión, había que montar el carro en un ferry y atravesar el río y meterse en una selva. Y yo esa noche, yo me metí a orar y era el otro día temprano y yo oré. Y yo, Señor, ¿será que si nos metemos por allá? Y a mí que no me gusta montar en esas cosas. Y nada, que me hablaba Dios. Y yo decía, ¿yo qué paro le sacar a esta señora para no ir por allá? Como una disculpa, porque yo estaba asustado. O sea, no me daba paz. Ahorita les voy a hablar de eso. Y saben, iglesia, que en un momento yo estaba ahí postrado y ya me estaba quedando dormido. Cuando me dice el Espíritu Santo, me dice, hijo, allá no van a ir. Y yo como que me desperté. Y yo, no, este soy yo, el pensamiento. Y me dice el Espíritu Santo, no, soy yo el que te estoy hablando. Allá no vayan a ir porque van a perecer. Y yo, ¿qué? Al otro día, señor, llegó la señora y vámonos en una camioneta. Y yo le dije, no vamos a ir allá. ¿Y por qué? Porque vamos a perecer. La señora me menospreció. Iba con 2 tipos, uno de Bogotá, 2 de Bogotá, pero había uno que era un rico. Entonces resulta que el tipo era con el menosprecio. Y entonces me dice que Dios le habló y me hizo un gesto como que. Y yo lo miré cuando le dice a ella, pues si ellos no van, vamos nosotros. Y yo volteé y lo miré, yo, está templado. Y yo, vayan. Y yo le dije a esa señora,
A mí lo que Dios me hable, de ahí no me le muevo. Porque si Dios me dijo no vayan, pues yo por ahí no voy a ir, así usted se enoje. Pero no vamos a ir. ¿Cómo les parece que el día anterior yo había estado evangelizando en el comando de la policía y todos los policías que pusieron recibieron a Cristo? Y nos encontramos con un pastor en una moto y le dice a ella: ¿por qué estás enojada? Ah, porque que es que la Dios que no fuéramos, yo no me recuerdo cómo se llamaba eso allá. Y él le dice: esto es un varón de Dios. Mira, los están esperando allá con motosierras para picarlos. Entonces volteé y miré a los rolos y les dije yo: entonces ¿qué? Entonces háganle entonces que nosotros nos quedamos, vayan, evangelicen por allá. Y entonces dijeron: no, pues ya sí. Y yo: entonces ¿quién me estaba hablando? Porque hay veces queremos menospreciar lo que Dios le habla a los demás. Y yo: entonces ¿quién me estaba hablando? Entonces ya la señora me miraba y yo le dije: Cruz, nosotros nos quedamos aquí, bien pues vaya con nuestros 2 evangelistas para allá, para que eso... ¿Saben una cosa, iglesia? Desafortunadamente 3 de los policías que habíamos evangelizado el día anterior les pasó eso. Desafortunadamente los asesinaron así, allá donde nos estaban esperando. Tenemos que escuchar la voz de Dios, y cuando Dios te diga no, es no. A mí me gusta mucho ir porque mi esposa sabe los milagros que uno ve. Y cuando Dios me dijo que no fuera, yo descansé porque yo no sentía paz. Y eso es otro asunto que tenemos que mirar. Dice la palabra de Dios que la paz de Dios sobrepasa todo entendimiento. Cuando el Señor, tú tienes que tomar una decisión, otro de los puntos es la paz de Dios. Cuando usted siente tomar una decisión y te sentís inseguro, y como hay algo que te está diciendo: no lo haga, no pienses, no, eso soy yo. Es el Espíritu Santo que te está redarguyendo para que no tomes la decisión que vas a tomar. Cada vez que vamos a tomar una decisión, yo siempre me meto con Dios y oro. Y yo le digo: Señor, y Él me habla, y yo digo: necesito que vuelvas y me confirmes. A Liliana Dios le habla mucho a través de los sueños. Yo le digo: háblale a mi esposa a través de sueños, pero yo necesito estar seguro. Y el Señor lo hace, iglesia. No podemos tomar decisiones sin la dirección de Dios. Y cuando usted no sienta paz, no dé el otro paso. Quédese quieto, porque es algo que no viene de Dios. Cuando las cosas vienen de Dios, uno siente una paz y una tranquilidad tremenda. Amén. Por eso nosotros tenemos que saber, iglesia, de que como hijos de Dios somos espirituales y que tenemos que vivir en el Espíritu, dejarnos guiar por el Espíritu Santo de Dios. Amén. Claro que cuando se van a casar, pues si Dios dio la orden, es lógico que uno cuando estaba montado uno le da sustico. Y es verdad. Pero no es porque no es de Dios, uno le da susto. Amén. Y es normal. Pero cuando uno va a dar el paso y comienza esa cosa que no hay paz, no tomen la decisión, iglesia. Amén. Y entonces vemos la dirección de Dios también en Elías, que él viene y multiplica, el Señor, la harina y el aceite de la viuda. Amén. ¿Ustedes creen que qué pensó la viuda? Ella lo último obedeció, ¿sí? Pero el Señor le multiplicó la harina y el aceite. Cuando usted obedece, el Señor bendice. Cuando usted obedece, el Señor multiplica. Cuando usted obedece, el Señor te da paz. Cuando usted obedece, el Señor te llena de su gracia, de su favor, de su amor. Amén. Cuando usted obedece, usted va a ser una persona que no va a estar de fracaso en fracaso, sino que va a estar de gloria en gloria y de victoria en victoria. Ahora, ¿cuántos de ustedes quieren andar de gloria en gloria y de victoria en victoria? Uy. Entonces tenemos que tener la dirección de Dios. Esta mujer fue muy bendecida porque el Señor le multiplicó el aceite y la harina. Sí. Ahora, ¿cuántas veces David
se equivocó muchas veces, pero era un hombre que se humillaba delante de Dios. Y como David se humillaba delante de Dios, pues Dios lo perdonaba, hasta llegar el momento de decir que él tenía un corazón conforme al de Dios. Amén. Pero David siempre estaba consultando con Dios todo lo que iba a hacer. Amén. Él siempre consultaba. Él nunca se quedaba callado. Él iba y entraba a la presencia y él le preguntaba a Dios y le decía: Jehová, ¿qué hago? Vamos a ver 1 Samuel. 1 Samuel 23. Dice: dieron aviso a David diciendo: he aquí que los filisteos combaten a Keila y roban las eras. Y David consultó a Jehová diciendo: ¿iré a atacar a estos filisteos? Y Jehová respondió a David: ve, ataca a los filisteos y libra a Keila. Pero los que estaban con David le dijeron: he aquí que nosotros aquí en Judá estamos con miedo. ¿Cuánto más si fuéramos a Keila contra el ejército de los filisteos? Entonces David volvió a consultar a Jehová, y Jehová le respondió y dijo: levántate, desciende a Keila, pues yo entregaré en tus manos a los filisteos. Fue pues David con sus hombres a Keila y peleó contra los filisteos. Se llevó sus ganancias, sus ganados, y les causó una gran derrota, y libró David a los de Keila. ¿Cuántas veces consultó David? 2 veces. Cuando hace un momento de duda, volvemos y le preguntamos a Dios. Amén. Mire que todos los que estaban con David tenían miedo, pero más sin embargo él fue y le dijo al Señor: voy a Keila. Señor, ¿qué le dijo? Vaya. Pero cuando él fue y todos les dijeron: es que tenemos miedo, ¿sería que de pronto se azaró? Entonces el que dijo: no, voy a volver donde Jehová. Y volvió donde Jehová, y el Señor le dijo: vaya. Amén. Y dice la palabra de Dios que le entregó un todo el ganado. O sea, él consultó con Dios, Dios le dio la victoria, pero fuera de eso lo bendijo. Amén. Y eso es lo que quiere Dios, iglesia, con nosotros. Él nos da la victoria, pero también nos va a bendecir. Y vienen bendiciones de parte de Dios para todos nosotros. Vienen respuestas de Dios para cada uno de nosotros. El Espíritu Santo de Dios está en cada uno de nosotros, y es Él el que nos va a enseñar, y el que nos enseñó a buscar la dirección de Dios. Y la dirección de Dios, tú sabes que es a través de la intimidad y la comunión con el Espíritu Santo de Dios. Y cuando tú consultas con Él, el Señor siempre te va a llevar el éxito. El Señor no te va a dejar en derrota. El Señor no te va a dejar avergonzado, iglesia. Él siempre te va a llevar y vas a ver el éxito de parte de Dios. Amén. No creas que vas a estar ahí derrotado. No, el Señor, si de pronto no estabas consultando con Él y siempre veías derrota sobre derrota, ya el Señor te está cambiando algo y te está diciendo: mira, busca mi dirección, porque yo te voy a llevar de gloria en gloria y de victoria en victoria. Ya las derrotas quedaron atrás. Él te está hablando como le hablaba a David. Le está diciendo: ve sin miedo. Amén. Y fuera de eso, cuando David recibió la bendición, dice que se vino con ganado. Amén. Eso es lo que quiere Dios con cada uno de nosotros. El Señor quiere que le consultemos. Él nos va a dar el permiso de ir o no ir, pero a la vez nos va a bendecir. Cuando tú consultas con Dios, tú no te vas a equivocar. Cuando tú pides la dirección del Espíritu Santo, el Espíritu Santo te va a guiar y te va a dar la bendición. Amén. No vas a seguir más en derrotas, iglesia. No vas a vivir más en fracasos. Vas a vivir como todo un vencedor en Cristo Jesús. Amén. Recuerda que el Señor es tu Padre y que el enemigo quedó vencido en la muerte y resurrección de Jesús. Ya el enemigo quedó vencido. Tú no tienes por qué escuchar más la voz del diablo. ¿Sabes por qué? Porque el Espíritu Santo, el que venció a Satanás, es el que mora dentro de ti. Y ese Espíritu Santo de Dios es el que te va a dar la dirección y el que te va a bendecir. Amén. Ya no más dudas, iglesia. Escucha la voz de Dios y da los pasos que Dios te está diciendo que des.
Pero no te quedes ahí con dudas que fue el diablo. ¿Cuál diablo? Ten comunión con Dios y el Señor te va a hablar a través del Espíritu Santo que está en cada uno de ustedes. Amén. Dale un aplauso al Señor. Te voy a decir una cosa, iglesia. Mire, usted puede diezmar, usted puede ayunar. Mire pues, usted se puede meter días en ayuno, puede diezmar, usted puede ofrendar, usted puede hacer lo que le dé la gana en oración y leyendo la palabra. Pero si usted no está bajo la dirección de Dios, vas a fracasar. Así podamos ayunar y hacer lo que quiera y entregar diezmo u ofrendas. Si tú no estás bajo la dirección de Dios, vas a ser un fracasado. Pastor, pero es que yo estoy diezmando, yo estoy haciendo esto, aquello. Es la dirección de Dios. Y es lo principal en nosotros como hijos de Dios. Que el Señor nos guíe y dirija nuestros pasos. No te puedes salir de la voluntad perfecta de Dios. Tienes que permanecer ahí. Amén. O sea, con Dios es sencillo, iglesia. Ser dirigidos por Dios nos va a evitar tantas migrañas. Nos va a evitar migrañas, iglesia. Pero vamos a ser exitosos cuando estamos bajo la dirección del Espíritu Santo. Vamos a ser muy exitosos. Amén. Entonces, recuerda que el Espíritu Santo está en cada uno de nosotros. Recuerda que el Espíritu da testimonio del Espíritu. Y el Espíritu Santo le va a hablar a tu espíritu. Y ese Espíritu es el que nos está hablando a nosotros. Amén. Nosotros vivimos en cuerpos carnales, pero somos espirituales. No podemos vivir en cuerpos carnales y vivir como carnales. Y te voy a decir una cosa: si tú quieres respuestas de Dios, tienes que vivir en el Espíritu. ¿Sabes por qué? Porque Dios es espíritu. Y Dios nada que ver con la carne. El Señor a los carnales no les va a hablar. Al carnal le va a hablar la carne. ¿Y quién es la carne ahí? El enemigo. Ese es el que va a hablar. Pero si tú vives en comunión con el Espíritu y eres espiritual, Él es el que te va a hablar. Amén. El Señor se comunica con nuestro espíritu, pero Él no se va a comunicar con la carne. Amén. El Espíritu da testimonio al Espíritu de que tú eres hijo de Dios. Amén. Ahora, el hecho de que vayamos a la iglesia que debemos de ir, el hecho de que de pronto te pongas a llorar en alabanza, un ejemplo, no quiere decir de que eres un verdadero hijo de Dios también. Porque desafortunadamente la mayoría de las iglesias, toda la iglesia de Jesús, desafortunadamente se ha penetrado mucho la carne. Pero ¿sabe qué nos gusta de la iglesia Fuego de Dios? Que aquí se les enseña a vivir en el Espíritu. Amén. De que se les enseña buena palabra. De que doña Liliana está dando clases de la Biblia y buena palabra. De que hay una célula de Johnny en un local. De que tengo una célula también con unos jóvenes. Y que a todos esos jóvenes se les está dando palabra. Unos están viniendo, otros todavía no están viniendo, pero yo sé que el Señor
los está levantando. Pero que también tenemos una iglesia virtual donde la gente pregunta. Hace días me dijo una persona que para que hiciéramos un encuentro, yo le dije, ya el encuentro se hizo. Pero ¿por qué no se puede hacer un encuentro con todos los que le están viendo en las redes? Imagínense. Dios se está moviendo, iglesia. Amén. Dejémonos direccionar por el Espíritu Santo y te vas a dar cuenta lo que va a hacer Dios sobre tu vida. En lo profundo de tu interior está el conocimiento, la revelación de lo que Dios quiere que hagas. ¿Y cuál es lo profundo de tu interior? Tu espíritu. Amén. Tus pensamientos, el corazón. Amén. El Señor te quiere dirigir en todas las áreas de tu vida. En la parte espiritual, aún en las decisiones que hayas a tomar en lo secular, en los negocios, en los trabajos, en el estudio. El Señor nos quiere dirigir en todo, porque estamos viviendo en este mundo, en esta vida. Amén. Y el Señor nos quiere dirigir en todos, iglesia. ¿Sabes por qué? Porque el Señor quiere que todos nosotros los hijos seamos bendecidos, seamos exitosos. Amén. Y el Señor quiere que cada uno de nosotros vivamos en victoria. Entonces, por último, ya no vamos a andar de derrota en derrota, sino de gloria en gloria y de victoria en victoria. Amén.